¿Saben la historia detrás de él? ¿Qué tiene Olimpia el fin de semana próximo? Juega contra Sportivo Luqueño y después juega contra 25 Pagantes. Olimpia está puntero en el campeonato paraguayo. Abril del 2012, noche de Copa Libertadores, Lanús contra Olimpia. En plena transmisión de Fox Sports, el reconocido periodista argentino Titi Fernández suelta una frase que sin saberlo se convertiría en un icono de la rivalidad del fútbol paraguayo. Le preguntan a Titi, ¿qué tiene Olimpia el fin de semana próximo? Y él contesta, juega contra Sportivo Luqueño y después juega contra 25 Pagantes. Una simple oración pero con un impacto gigante. Lo que parecía simplemente un comentario del periodista argentino se convirtió en una bomba del fútbol paraguayo. Los hinchas del club Cerro Porteño, el club al que iba dirigido el 25 Pagantes, estallaron del enojo y no tardaron en llegar los comunicados oficiales. Así mismo, muchachos, Cerro Porteño declaró al Titi Fernández, un periodista argentino, persona no grata en el club Cerro Porteño. Y bueno, si Cerro reaccionó con enojo, ¿cómo fue en la otra vereda? 2012, Marcelo Recanate, empleadito Juan Ángel Naput, empleadito. Y el presidente Marcelo Recanate lo convirtió en socio honorario del Club Olimpia al Titi Fernández. Lo que empezó como una simple frase en una transmisión de un partido se quedó para toda la historia del fútbol paraguayo. Y bueno, ¿ustedes qué opinan sobre el caso del Titi Fernández y los 25 Pagantes?